Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz y gracias del Señor Jesús con ustedes. Oramos. Dios eterno, Señor alto y sublime, Dios del cielo y de la tierra, que vives y reinas, Señor, por todos los siglos, que conoces, Señor, las intenciones de los hombres y disciernes, Señor, sus corazones para gloria de tu nombre, para saber así cómo cada uno es enfrente de ti. Padre Santo, con ese conocimiento venimos a tu presencia, Padre, para que tú, en tu bendito amor y misericordia y tu gracia, que cada día es nueva, nos guíes en el camino correcto y que mires la intención del corazón de cada uno y dirijas esa intención por tu voluntad y tu misericordia e instruyas al hombre a seguirte con todo el corazón, la mente y toda el alma y todas las fuerzas, para que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno. Y así, Señor, que nosotros como hijos tuyos brillemos en medio de estas tinieblas por medio de tu Santo Espíritu, el cual nos has dado. Padre, en tus manos encomendamos para dar frutos de vida eterna y que nuestros frutos permanezcan. Gracias por tu bendita misericordia, tu grande amor y tu paciencia con nosotros, que cada día nos muestras y nos das para así caminar en ti. Te pido que abras el entendimiento de cada uno para que los ojos del entendimiento sean alumbrados y que cada uno vea el camino y cómo tú te manifiestas a favor y estás buscando siempre atraer los hombres a ti, así como dijiste. En tus manos nos encomendamos para que el grano de trigo muera y dé fruto para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien bendecidos. Vamos a seguir estudiando con el entendimiento para que se entienda el camino que Dios quiere que se camine, pero sobre todo el corazón. En las cosas que hemos estado trabajando, todas estas por medio de la fe. No se les olviden, estábamos trabajando en la fe, para que la fe no sea fingida, para que sea real. ¿Se acuerdan qué es fe? ¿O cómo sabes tú que crees? La certeza de lo que se espera. Okay. La convicción de lo que no se ve. En el corazón, en la mente, en tus decisiones, en tus palabras, tienes que estar seguro de lo que esperas. Si tus palabras no son con seguridad, es mejor retenerlas y no decir nada. ¿Ok? Porque si tú dices cosas contrarias a tu fe, haz de cuenta, es como si te estuvieras autodestruyendo a ti mismo. ¿Sí? Por eso es bien importante que como hijos de Dios únicamente se aprenda a hablar lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que es conforme a lo que tú estás orando por, aunque todavía no lo veas. Pero eso es fe, es la certeza de lo que esperas, aunque todavía no lo ves, pero estás seguro.
de que va a ser hecho conforme estás pidiendo, ¿sí? Y luego allí la paciencia, porque igual suceda mañana, igual no suceda mañana, pero por medio de la paciencia, aunque parezca tardar, ciertamente vendrá. ¿Nos entendemos? Vamos a trabajar. Luchando con la paciencia. No luche con la paciencia, simplemente sea paciente. ¿Tan qué? Se desarrolla. Pero ya la tiene. Y tiene otra garantía, que si la prueba viene, usted tiene suficiente paciencia para pasar esa prueba. Siempre. Estamos estudiando el entendimiento. Esto es para que se entienda lo que se está haciendo, para que se crea lo que está haciendo y para que se viva. O sea, no estamos hablando de evangelio ficticio, sino de un evangelio real en el cual vives lo que eres. No nada más diciendo una cosa y otra, viviendo, sino siendo de corazón genuinos. El otro día estábamos hablando un poco del corazón y estaba preguntando al Señor cómo una persona puede desarrollar corazón. Y me dijo que solamente es cuestión de que cada uno haga lo que tiene que hacer. A medida de que tú haces lo que tienes que hacer, el corazón va creciendo más en la forma en ese propósito. Porque muchas veces la gente, no, pues necesitas corazón, es que yo no tengo. Es que si Dios te pide que hagas algo, tú siempre tienes la opción. Si Dios te pide que obedezcas algún mandamiento, en alguna manera, al momento en que Dios te pide que tú obedezcas ese mandamiento es porque tú tienes suficiente corazón para poner ese mandamiento por obra. Cuando ese mandamiento no es puesto por obra porque tú piensas que no tienes suficiente corazón o tú crees que no tienes suficiente corazón, pues lo poco que tienes te es quitado. Entonces es bien importante que como hijos de Dios realmente se concentre en lo que es obedecer, porque en el obedecer tu corazón crece. O sea, cuando digo me refiero a tu corazón crece, no me refiero al corazón físico, sino me refiero al deseo de vivir en santidad, en eso. Entonces, si tú te acostumbras a una vida de pecado y perdón, va a ser bien fácil que tu corazón no crezca. Entonces, para que tu corazón crezca, tienes que obedecer. Si Dios te pide que obedezcas, es porque tú tienes el poder en tus manos para obedecer. De esa manera nadie puede decir no tengo corazón para hacer algo, porque si Dios te pidió que hicieras algo, es porque puedes. Y de hecho, todos los mandamientos que están en la Biblia, nosotros tenemos la garantía de que podemos realmente obedecerlos. Cada uno de ellos. No hay un mandamiento que no puedas obedecer. Simplemente no hay uno. Entonces, y no hay uno y también tienes el corazón para hacerlo. El problema está en la mente que el hombre cree que no tiene y porque cree que no tiene no lo hace, pero no es porque no lo tenga, sino es por su incredulidad. Y ya sabemos cómo la incredulidad es quitada, ¿verdad? ¿Cómo? Ok. Me están preguntando un asunto. Ok, me están preguntando Romanos 14, 22, 23. Nuestros hermanos en Dallas. Romanos en el nombre del Señor Jesús, 14, 22 y 23. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Ok, vamos a contestarle esa pregunta y luego seguimos con el entendimiento. Estos versículos aquí enseña la forma en la que está hablando. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Es lo que estábamos diciendo. La fe que tú tienes únicamente te es efectiva. ¿A quién? A ti. Y a nadie más. ¿Ok? Te es efectiva para ti porque tú vas a agradar a Dios. ¿Sí? Tú vas a agradar a Dios y Dios va a estar agradado contigo. Pero mi fe es independiente de tu fe. Cada uno la va a hacer crecer según así el corazón de cada uno, según cada uno se nutra de la palabra, según cada uno se fortalezca en la palabra, según cada uno
se afirma en la misma palabra. ¿Sí? Ahora, este asunto es bien importante. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Recuerden, y el otro día estábamos hablando de 3 leyes que les había mencionado. Es la ley de la ley real, la ley perfecta y la ley de la libertad. Son 3 leyes. Esas leyes son las cuales ahora nosotros somos gobernados. Ya no tanto como las leyes de Moisés allá atrás, sino la ley real, la ley perfecta y la ley de la libertad. La ley de la libertad, yo soy libre. En Cristo soy libre y no estoy gobernado por ninguna ley de hombres, de no toques esto, no hagas esto, no mires, no, así cosas parecidas, no manejes, como dice Pablo. No gustes, no toques, no manejes. La ley de la libertad me da esa libertad a mí para conducirme por medio del Espíritu. Es por eso que hemos hablado antes de este tipo de vida, de vivir guiados bajo el Espíritu. Porque si tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú nunca vas a elegir algo que tú consideres que es bueno. Por ejemplo, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, yo tengo fe y yo tengo fe y estoy bajo la ley de la libertad, ¿no? Y de repente digo, ¿sabes qué? Yo creo que para mí el emborracharme no es pecado, ¿sí? Así lo creo, vamos a decir. O yo creo que ir al baile y ponerme a bailar música del mundo no es pecado. Entonces, en esa fe, yo me voy al baile y me emborracho y no es pecado. Yo estoy aprobando esas cosas basado en mi fe, pero esa es una fe errónea y me estoy autocondenando a mí mismo en lo que yo estoy aprobando. Si puedo darles un consejo, nunca decidas tú qué es bueno o qué es malo, ¿ok? Para que nadie de esa manera termine autocondenándose a sí mismo, porque si tú apruebas cosas que son pecado, que para ti consideras que no son pecado, vas a autocondenarte en frente de Dios, ¿sí? En el cristianismo hoy en día hay muchas cosas que para unos es pecado, para otros no es pecado y así. Y esas son cosas que dentro de sus mismas organizaciones o religiones han aprobado o establecido y ellos mismos se autocondenan, ¿sí? Entonces de eso es lo que está hablando. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que tu fe tiene que ser aprobada delante de Dios. Pero el asunto de la fe es una línea muy delgadita, demasiado delgada, que tú puedes cruzar en un momento a otro, de ser incrédulo o de tener fe a ser incrédulo. Así. Otra vez consejo, nunca tomes decisiones en tu propia cuenta. Nunca elijas qué es bueno, nunca decidas por ti mismo qué hacer. Por más sabiduría que tengas, por más años que tengas en el Evangelio, por más que tú conozcas la Escritura, nunca tú decidas ni aún que escudriñes versículos y a la Biblia y al derecho y al revés para probar un punto, jamás es lícito. Tiene que ser siempre por la guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que decirte esto es recto, esto es puro, esto es agradable. Porque hoy en día los hombres establecen su propia justicia por medio del estudio de la Escritura y buscan muchos versículos en la Biblia para establecer un punto. Por ejemplo, el asunto más claro de hoy en día que los hombres se han inventado con la Biblia en la mano, que los diezmos no tienes que darlos porque no estás bajo el sacerdocio levítico. Por causa de que han existido muchos predicadores ávaros que demandan el diezmo de la gente, que se alimentan del diezmo de la gente, que se enriquecen del diezmo de la gente, surgió otra doctrina que no estaba de acuerdo con la avaricia de los predicadores y buscaron versículos en la Biblia, al derecho y al revés, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, solamente para comprobar que el diezmo no es bíblico y no tienes que darlo. Y buscaron muchos versículos y muchos argumentos y llegaron a la conclusión de que en estos tiempos no tenemos que dar diezmos. Lo aprobaron. Lo establecieron como doctrina, lo predicaron. Sigue siendo erróneo. ¿Por qué? Porque antes de la ley, antes de Moisés, aún Leví, como dice Pablo, estaba en los lomos de Abraham o de Aarón. Allá atrás, Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Y eso viene de arriba.
Hoy nosotros, el Señor nos mandó regresar a las sendas antiguas. Prácticamente nos llevaría a los tiempos donde Abraham se guiaba no por una ley, no por una ley como Moisés, sino la ley real, la ley de la libertad, la ley perfecta, ¿sí? La ley real. Por esas leyes era Abraham guiado. Entonces, pero por causa de un mal, se inventaron otro mal. Y ahora ya no tenemos un mal que destruir, sino dos males. Bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque no vinieron a preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿es lícito dar diezmos hoy en este tiempo o no? Sino que se fueron a buscar en su propia sabiduría versículos a lo largo de ancho de la misma Biblia y llegaron a una conclusión y la aprobaron, la predicaron y mucho pueblo la creyó. Se condenan a sí mismos en lo que aprueban porque por medio de su propia avaricia, porque tenemos predicadores ávaros que estaban demandando el dinero del pueblo. Tenemos pueblo avaro que estaba no queriendo soltar el dinero. El mal es en los dos el mismo. Uno avaro porque lo quiere, otro avaro porque no lo quiere soltar. Entonces uno se busca versículos para que se lo suelte, otro se busca versículos para no soltarlo. De una u otra manera, tenemos dos que están haciendo las cosas mal. El mandamiento para los dos, no améis el dinero. Fácil. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se puede aprobar cosas por tu propia fe, porque tú crees que no son malas y al final de cuentas sí son malas. Porque les digo, en esta tierra y en este camino, no son las cosas que yo establezco las malas o las buenas, sino las que Dios de antemano ya estableció que son buenas o que son malas. Y solamente nos toca obedecerlas de acuerdo al orden que Él mismo dio. Eso es para que nadie ande aprobando cosas. Porque si tú apruebas, no, pues no es pecado hacerle un gesto a mi prójimo. No es pecado disgustarme con mi prójimo. No es pecado ser un poquito impaciente. No es pecado enojarme porque me hacen mal. No es pecado enojarme con mi prójimo porque me carga mucho. O sea, esas ya son elecciones que cada uno está haciendo para de esa manera pues sentirse librado o librarse a sí mismo del mal que está cometiendo. Entonces ya de esa manera ya está determinando la justicia basado en su propia fe, y en ese caso su fe le serviría de destrucción y la misma libertad que le fue dada. Dios te da libertad, pero para que tú te entregues a Él, no para que elijas cómo caminar su camino. Y no entendemos, hay grande diferencia. Porque si Dios te da libertad a ti, y tú puedes hacer todo, pero como dijo Pablo, no todo me conviene. Entonces, no voy a elegir lo que yo me conviene, sino lo que Dios ya estableció de antemano que no me conviene. Para eso nos dejó un guía. Es muy erróneo, demasiado, tener a un guía y caminar a tu propio criterio. Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, estableció que tú necesitas un guía y te dio un guía, es demasiado malo que tú todavía elijas caminar en tu propia voluntad, teniendo un guía. Si en su amor te da un guía para que tú no te pierdas, todavía vas a ignorar su voz que te está guiando conforme a su voluntad. Entonces otra vez, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. ¿Ok? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, ese versículo, el versículo 23. Vamos a irnos al marrano. Ok, allá atrás fue prohibido. En los días antiguos era tenido como un ser inmundo. En el libro de Hechos ya fue limpiado. Dios lo limpió. De una u otra manera, el marrano, todos lo sabemos, hasta este día tiene efectos secundarios en la salud. ¿Verdad? Ok, pero pues debido a que hoy en día hay congregaciones que se aferran a que comer marrano es pecado, entonces tenemos dos personas. Tenemos un libre que cree que comer marrano no es pecado y así lo vive.
tenemos un esclavo a la ley que dice que comer marrano es pecado. Entonces el esclavo ve comer al libre marrano, pero él está como, híjole, este sigue a Dios y yo también, pero él come marrano y no le pasa nada. Y pues decide, ¿sabes qué? Lo voy a comer. Pero no está completo en la certeza de que ha sido limpiado y que no le es pecado comerlo. Ese hecho le es pecado, porque no lo hizo en plena certidumbre de fe. ¿Sí no entendemos? Entonces, en el versículo 23, porque el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Les había dicho en un momento dado, este camino es un camino de fe. Y todo lo que hagas, y en cada prédica, aunque no te mencione la palabra fe, siempre tiene que ser por medio de fe. Porque dice bien claro, todo lo que no proviene de fe es pecado. Este es muy delicado, pero hay que poner atención. Vamos a decir, yo aprendí que en los versículos que estábamos leyendo el otro día, que he sido crucificado con Cristo. ¿Ok? Yo aprendí que he sido crucificado con Cristo y basado en mi aprendizaje, pues al mismo tiempo creo que lo creo. ¿Está bien? Luego yo me voy para la calle, en la casa, donde sea, y de repente, pues soy tentado a pecar, pero me resisto porque sé que es malo pecar. Y le digo no, y me resisto. Pero ya no estoy usando la fe, sino estoy usando el conocimiento de la ley. Entonces, por el simple hecho de que no estoy utilizando la fe para obtener lo que Dios me dio, me es pecado. ¿Sí lo ven? Cada obra que tú hagas en tus propias fuerzas, aun que quieras tú poner por obra versículos bíblicos o que quieras apegarte a estos versículos y hacerlos tuyos y no los estás creyendo, el simple hecho te es pecado, porque está escrito no es por obras. Y ahí está bien escrito y sin interpretación. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Porque está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo decir que estoy siguiendo a Dios si no creo en Él. En el cristianismo tiene que arreglarse mucho este asunto, porque los hombres creen que creen cuando no creen. Saben. Los hombres aprenden la Biblia. Los hombres estudian la Biblia. Conocen la Biblia, aprenden la Biblia, predican la Biblia, pero no creen la Biblia. Porque si creyeran la Biblia, la vida del cristiano hoy en día sería diferente. Muy diferente. Vivirían una vida victoriosa, gloriosa, venciendo y para vencer. En ninguna manera experimentarían ningún tipo de derrotas. Pero como se vive hoy en día, como se vive así nada más, no utilizando la fe, simplemente en una vida religiosa, pues de hecho todo su camino es pecado. Esos son los versículos que agarran a cualquier cristiano y lo pegan contra la pared. Los cristianos están muy acostumbrados a una fe fingida y decir que tienen fe, pero sus acciones van muy en contra de su propia fe. Y ese versículo así está bien claro. Tienes que tener fe para hablar, tienes que tener fe para que tus pensamientos sean diferentes, tienes que tener fe para que tus ojos estén puestos en Dios, tienes que tener fe para que tus pies caminen el camino recto, tienes que tener fe para que las obras de tus manos sean rectas y puras, tienes que tener fe para que tu corazón sea puro y se mantenga puro, tienes que tener fe para todo, tienes que tener fe que estás muerto, tienes que tener fe que estás vivo para Cristo, ¿sí? Tienes que tener fe para todo. Tienes que tener fe para protección. Tienes que tener fe para sanidad. Tienes que tener fe para poder. Tienes que tener fe para libertad. Tienes que usar fe para todo. Y si haces tú cualquier cosa de esas, si tú oras y no tienes fe,
tu oración es pecado. ¿Por qué? No tienes fe. ¿Sí no entendemos? O sea, y aquí está claro, y búsquenle ustedes opciones si quieren. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Esas cargas no se las puse yo. ¿No entendemos? Ahí está escrito y así tiene que ser. Por eso es importante. Ahorita el pueblo no tiene que estar peleando por doctrinas. Tiene que estar trabajando en hacer que su fe sea genuina. ¿Cómo? En el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Y no estoy refiriéndome a prédicas, aunque las prédicas pueden ser buenas, el asunto es que tienes que tener palabra. ¿Sí? De esa manera, para que nada de lo que tú hagas, si tú alabas a Dios sin fe, te es pecado. Los hombres dicen, mientras lo hacemos para Dios está bien, es para Dios. Yo te digo, es para Dios, pero si no es hecho con fe, esa obra que tú tienes como justicia es pecado. ¿No entendemos? Entonces, no hay opciones. No puedes estar con que si tengo fe o no tengo fe, o ahí la voy, tiene que ser fe. Es un camino de fe, tiene que haber fe, y los que nacen tienen más, para nacer de arriba tienes que nacer fe, tienes que usar fe. Si no, ¿cómo vas a nacer de arriba? Dime qué cosa vas a obtener tú sin fe. Y Jesucristo dijo, ¿qué cosa puedes hacer tú sin Él? Y si tú no crees en Él, ¿qué vas a hacer? ¿Se dan cuenta que el evangelio realmente vivido en Cristo supuestamente está sin Cristo porque no utilizan la fe? Si utilizaran la fe, tendrían victoria. ¿Lo miran? Si no entendemos esos dos versículos y parte, eso es para que quede bien firme y plantado en tu corazón que tienes que vivir este camino por medio de la fe. No excepciones, no vueltas, no nada. O lo vives por la fe o no lo vives. Y si entendiste que todo lo que no proviene de la fe es pecado, ¿están claros? Eso incluye cualquier obra que tú hagas. No proviene de fe, es pecado. O sea, en otras palabras, tus acciones tienen que ser el resultado de tu fe. Tus palabras tienen que ser el resultado de tu fe. Tus pensamientos tienen que ser el resultado de la fe. Eso significa proviene de la fe. Tu caminar tiene que ser el resultado de tu fe. Todo en la Biblia, en nuestra vida de ahora. La libertad que nos es dada tiene que ser por la fe. Hoy en día los cristianos creen que son libres y hacen todo tipo de males. ¿Esa fe les es efectiva? No es efectiva. Se autocondenan a sí mismos en lo que aprueban, porque deciden en sus propias acciones, con sus propios pensamientos, con su propia prudencia, aunque está escrito y Dios dijo, no os recarguéis en vuestra propia prudencia. Los hombres se recargan en su sabiduría, se recargan en lo que aprenden de la Biblia, y como leen la Biblia, se dan porque están conociendo la verdad. No todo el que lee la Biblia conoce la verdad. Únicamente la verdad puede ser conocida por medio del Espíritu Santo de Dios. Nada más. ¿Qué dijo el maestro? Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Nadie viene al Hijo si no es por el Padre. ¿Y quién los va a traer si no el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no los trae, hoy en día hay mucha gente que predica y no fue enviada, que estudia la Biblia y no por el Espíritu Santo. Si hay gente que predica, imagínate los que siguen a estos mismos. Pero si tú vas y le preguntas al pueblo de Dios, ¿tienen fe? La mayoría te va a contestar, oye, yo tengo mucha fe. Entonces tú vives en perfecta victoria. Bueno, no tanto tampoco. Porque no puede decir un hombre que tiene mucha fe y estar viviendo en pecado o cometiendo pecados. ¿Cuál fe es entonces? ¿No destruye acaso sus acciones su fe? Porque si creyera en Cristo, sabría que tiene poder para destruir todos los apetitos y deseos de la carne y vicios de la carne y pensamientos y ojos y oídos y corazón. Todo lo de la carne que se atraviesa tiene poder para destruir la mentira, para destruir la codicia, para destruir la envidia, para destruir los pleitos. Tiene poder para ejercer esa vida de tal manera. ¿No entendemos? ¿Están claros? Ok. Seguimos con el entendimiento entonces. Job 12:24.
Si no entendemos, no va a quedar en prédica lo que acabamos de hablar. Tiene que quedarse en tu mente y en tu corazón y estar bien plantado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que tienes que usar fe para todas las cosas. Para eso tienes versículos en la Biblia los cuales tú te puedes agarrar, puedes usar para desarrollar tu fe. Pero como te dije antes, te repito una vez más, es tiempo que regreses a las Escrituras y leas las Escrituras tal y como están escritas. Que tu corazón se deleite en la palabra directa de Dios. El pueblo de Dios necesita regresar a las Escrituras porque no va a desarrollar la fe por medio de estar escuchando alabanzas, no va a desarrollar la fe por medio de estar escuchando prédicas. Si puede de repente agarrar, pero como tiene la costumbre de que las aves del cielo son muy dragonas, llegan a quitar lo que se sembró y luego tienen la tendencia de olvidar. Le calamos si se olvidó o no se olvidó. Tienen que ponerse suficientemente pilas para que las aves del cielo no vengan a quitarte lo que es tuyo. Si te lo quitan, ¿cómo vas a crecer? Y luego si no se lee la Biblia en la casa, ¿cómo se va a crecer? ¿Sí? ¿Cuál era Job? ¿Qué? 12. En nombre del Señor Jesús, Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. ¿Cómo viven hoy los jefes de la tierra? ¿A poco no lo ven? ¿No ven los jefes de hoy? Los jefes civiles, los jefes religiosos, ¿cómo caminan? Un pueblo sin entendimiento se pierde. ¿Sí? El entendimiento, debido a que este versículo 24 de Job es real hoy en día, porque Dios quitó el entendimiento. ¿Por qué Dios quitaría el entendimiento de los jefes de la tierra si Dios es el más interesado en que los hombres se conviertan a Él? ¿Por qué haría tan grande mal? Aunque todo eso no es mal en realidad, es justicia de Él. Porque no lo quisieron. No tomaron su consejo. Les habló y no hicieron caso. Despreciaron su mesa. No quisieron caminar en camino de justicia y de santidad. No quisieron caminar en camino de perfección. Prefirieron irse tras sus propios caminos. ¿Y qué obtuvieron? Míralos ahora. Todo el mundo dice que sabe y contienden unos con otros. ¿Sabe algo el que contiende con otro? No. ¿Voy a contender yo contigo porque tú no quieres seguir al Señor? ¿Quién debe de estar interesado en conocer la verdad? Así de fácil. ¿Tengo que forzarte a creer lo que yo creo? No. Si Dios te dio libertad, yo te la voy a dejar. Disfrútala. Nomás asegúrate que la uses bien. Estamos viendo. Debido a que Dios quitó el entendimiento de los hombres, de los jefes de la tierra hoy en día, es por eso que el pueblo está en la condición que está. Y no le vamos a echar la culpa a Dios. Es que hoy en día, y lo hemos mirado en diferentes lugares donde la palabra del Señor ha llegado, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué dicen? No, es mentira. Hijo del diablo. X cosa. ¿Nos entendemos? Toma nota y ponle corazón. Si Dios quitó el entendimiento de los jefes y tú no te aplicas, te lo puede quitar también a ti. Dios no es un Dios que te da algo y que no espera nada. ¿Recuerdan a aquel hombre que le dio un solo talento? Uno solo le dio, porque éste tenía capacidad solamente para uno. Pero no, aunque tenía capacidad para uno, no le dejó sin nada. Como quiera le dio uno. ¿Sí? Pero Él no nada más da y no espera nada. Si Dios te da poquito entendimiento, Él está esperando que tú ese poquito lo uses, lo apliques y crezcas. Porque si no eres fiel en lo poquito, no te va a dar más.
Los hombres quieren conocer grandezas, pero si tú no obedeces el simple mandamiento de no digas mentiras, ¿cómo vas a conocer las profundidades de Dios? Así que hay que tomar nota. No se den por hechos ni realizados. Hay que buscar, aplicar el entendimiento que Dios te ha dado para que crezca, porque así como lo quita, así te lo puede quitar también. Nadie está exento. Mírenlo para atrás, miren a Saúl. En la Biblia hay gentes que se les fue dado el privilegio de servir a Dios y no lo quisieron. Judas. Pablo menciona a otros que se fueron tras el mundo. O sea, siempre hay. Saúl, ya lo mencioné. Elí, los hijos de Elí. Gentes que se apartaron de la verdad, diferentes reyes se apartaron del camino. Salomón, el hombre prácticamente más sabio que había en la tierra, excepto que el maestro. ¿Nos entendemos? Las cosas que Dios te enseña no te des por realizado, sino que apréndelas, vívelas, porque son tesoros de Dios, y si no está sacando ganancias, pues va a tener que recolectarlo. Así como hizo con la viña, ¿se acuerdan? Que fue a arrendar la viña y no le dieron sus ganancias. Se las estaban comiendo ellos solos. ¿Qué fue con la viña? Se las quitó, y ¿qué hizo con ellos? Tráiganmelos acá. ¿Nos entendemos? ¿Qué más? A ver. ¿Están buscando versículos de entendimiento o no? Job 34, 16. Recuerda, estas prédicas no son simplemente para que las escuches, es para que tú veas cómo el entendimiento es agarrado, qué sucede con el entendimiento. Tienes que tener entendimiento para que tú puedas realmente poner por obra la palabra. Ahora, tú no puedes decir yo no tengo. Fíjate, 34, 16. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Otra vez. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Y ahí le da una buena garrotiza a Job. Pero, ¿cómo está el entendimiento? Escucha la voz de mis palabras. Mis ovejas oyen mi voz. Y entonces, ¿quiénes son los que tienen entendimiento? Los que oyen la voz, los que oyen y la siguen, los que oyen. Hoy en día hay mucha gente que escucha a Dios, pero no hace la voluntad de Dios. ¿Hay entendimiento ahí? Se puede gloriar, Dios me habló. Pero ¿de qué te estás gloriando si Dios te habló si no obedeciste? ¿Sirvió algo? No. Entendimiento, oye la voz de mis palabras. Mis ovejas oyen mi voz y la siguen o me siguen. Por lo tanto, ese es el plan perfecto. ¿Qué significa si yo tengo entendimiento? ¿Puedo yo tener entendimiento o lo tengo ya? ¿Cómo doy testimonio que lo tengo? Bueno, si mi Señor me dijo, aborrece la iniquidad, y yo aborrezco la iniquidad, hay entendimiento. Si yo me como la iniquidad, no hay entendimiento. ¿Tienen entendimiento ustedes? ¿Ven que sí? No es tan difícil, todo es cuestión de hacerlo bueno. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo entendimiento? Bueno, yo sé, esta es la forma fácil. Yo tengo entendimiento porque yo sé que si yo peco contra Dios, yo voy a terminar en el infierno. ¿Ok? Eso enseña que yo tengo entendimiento. ¿Sí? Entonces, si yo tengo entendimiento y sé, como los niños, es que si hago esto me van a dar una cueriza. Tienen entendimiento. Se ponen a pensar. ¿Sí? De esa misma manera aquí. Aquí se trata de usar lo que Dios te ha dado. Remuevan el asunto ese cristiano de escuchar y no hacer. Si Dios te está pidiendo algo es porque quiere que hagas algo, y para eso te dio el entendimiento, para que tú sepas las consecuencias de tus acciones. Para que tú sepas que si tú pecas contra Él, ¿qué consecuencias vas a tener?
para que tú te apliques en tu propia vida y en tu propio corazón, para que tú saques de la flaqueza fuerzas, para que tú saques corazón, tal vez donde no haya corazón, pero puedes sacarlo, que es la misma cosa. Todo el mundo puede obedecer o no. No importa qué tan duro sea, cálmenle. Si sientes que es muy duro obedecer, plántate, voy a obedecer. Cada vez. Y vas a ver cómo sí vas a obedecer en realidad. ¿Lo miran? Entonces, bien claro, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Eso significa que cuando tú escuchas, estamos hablando, si Dios dice no mientas, yo no miento, entonces estoy escuchando la voz de sus palabras. De esa manera estoy dando un testimonio. ¿Estamos claros? Que sí tengo entendimiento. ¿La ven? 33:14. 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es lo mismo. Una o dos maneras se refiere a de las diferentes maneras que Él puede hablarte, pero Él puede hablarte de una o dos maneras o más, pero tú no entiendes lo que te está diciendo. Como por ejemplo en la mañana le decía a un hombre, dice, quiero aprender. Le digo, ok, paso número 1, tienes que arrepentirte de corazón, aborrecer lo malo. Paso número 2, tienes que negarte a ti mismo y buscar el bienestar de tu prójimo. Y dice, ok, no entiendo el paso número 2. ¿Sí? Dios es bien claro. El corazón es el que impide que se entienda. Para que haya entendimiento, tu corazón tiene que estar dispuesto. Si el corazón no está dispuesto, el entendimiento va a ser nulo, no porque no escuches. Ustedes lo han experimentado. Cuando no quieres hacer algo y te dicen que lo hagas y no lo quieres hacer, te haces el que la Virgen te habla, ¿no? Ese es un dicho, no porque habla en realidad. Es que allá en México es muy común eso. ¿Nos entendemos? O sea, se hacen como que distraídos, no quiero, como que no escucha, así. Desafortunadamente eso mucho se hace en el Evangelio y Dios viene y habla de una manera u otra. Por ejemplo aquí, ha tirado pedradas de diferentes ángulos para tumbar un solo becerro. Y nada más, uy. Y se agacha para que le pegue el de atrás. No entendemos. Y el becerro sigue estando ahí, porque las mismas acciones se siguen haciendo, aunque de una manera escuchaste que no lo hagas, de otra manera se te explicó cómo no lo hagas, de otra manera se te explicó cómo puedes vencerlo, de otra manera se te explicó cómo puedes ser libre, para un solo propósito. Y el becerro ahí está. Sí. No entendemos. De una o dos maneras habla Dios, pero para que el hombre entienda necesita corazón. Yo te he dicho antes, tú no vas a poder seguir a Dios simplemente porque vengas y te sientes en la silla. Tú vas a seguir a Dios cuando le pongas corazón. Si tú no le pones corazón, hazte cuenta que nada más vienes a escuchar el tono de mi voz. Nada más. Si estás aquí, ni la voz va a escuchar, ¿verdad? Ya, ese es el asunto. Habiendo corazón, yo les garantizo, habiendo corazón, tú vas a alcanzar a vivir una vida para Dios. Habiendo corazón, no va a haber nada que te haga desistir, porque te vas a plantar en ese propósito, esa meta, y lo vas a conseguir. ¿Sí? Y corazón ya tienes, para que no vayas a decir, híjole, ¿cómo quisiera tener yo ese corazón? ¿Quién diera? ¿Cuál es ese? Pero ¿qué dice? Vamos a leerlo. Salmo 32:9. ¿Sí quedaste claro en el otro? Salmo 32:9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Fíjate. ¿Qué dicen los cristianos hoy en día? Señor, acércame a ti. O sea, ¿solo se aplican los versículos? ¿O no? ¿Y qué dijo Dios? Acercaos a mí. Si despojares la injusticia, la iniquidad y la impiedad de tu corazón, si te limpiares de los malos caminos, vente. Pero fíjate,
El 8 está rico. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo miramos el otro día. El domingo, creo. Déjame, ahorita nomás vamos a sacarle jugo más a este del caballo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Si tú te fijas, los cristianos es la vida que les encanta vivir. Si el Espíritu Santo no los trae con garrocha, no hacen lo recto. Hazte cuenta que el Espíritu Santo tiene que estar duro y dale para que el Hijo de Dios haga la voluntad de Dios. ¿Qué es una persona así? Si tú tienes un hijo que tiene que estar encima de él para que haga las cosas, ¿qué es un hijo? ¿Obediente o desobediente? Necio, de corazón. El cristianismo de hoy en día así es. A fuerza, quieren, sí quieren, Señor, guíame. Y hazte cuenta como que a propósito se desvían para que el Espíritu Santo diga, hey, ¿dónde vas? Venga a llamarles la atención. Ese no es un corazón. Si yo tengo corazón y quiero seguir al Señor, yo no voy a necesitar que el Espíritu Santo me ande empujando. Ya me enseñó, hey, camina por el camino recto. No digas mentiras, no codicies, no adulteres. Ya me dijo las cosas que está esperando de mí. Ya está en mí, nací de Él, entonces prácticamente lo puedo hacer. Pero si voy a jugarle al necio, como hoy en día, ay, líbrame, sálvame, llena mi corazón. Un toque siquiera de tu presencia, un toque. ¿Se acuerdan? ¿A poco no piden los cristianos un toque? No se les quitó la costumbre, de seguro, porque cuando allá atrás estaba la mujer que tenía flujo de sangre, si se hubiera parado ahí en la esquina del camino, a la orilla del camino, maestro, tócame, maestro, un toque siquiera y este flujo se va a quitar. Así hubiera quedado en la orilla. Ella fue, ella tocó al maestro. Y hoy en día los hombres quieren que Dios los toque, porque saben que están sucios y no quieren despojarse de su iniquidad, porque tienen el entendimiento entenebrecido de que son gente esclava cuando Dios los ha librado. Y así caminan. Han de ser sujetados con cabresto y con freno, por si no se acercan. ¿Cuál es el cabresto y el freno? Hoy en día para que los cristianos tengan las iglesias tienen que estar llenos de problemas en el mundo. Porque si la vida les va bien, se olvidan de quién los parió. ¿Quién los parió? ¿O no? Sí. Cuando al hombre le va bien, se olvida de todo mundo. Entonces, hoy en día los cristianos tienen que estar con el freno y el cabresto agarrados por medio de las tribulaciones, los problemas que constantemente les están viniendo en sus vidas, y pues con el afán de que pues igual en la iglesia se me aliviana la carga, ahí están en la church, nada más se les aliviana la carga tantito y pieza en polvorosa, avisen mínimo, ¿no? Ya no dicen ni siquiera como Schwarzenegger, I'll be back. Nomás, ¡pum! No entendemos. No es así. Si tú vas a estar en Dios, tienes que estar porque tienes corazón, porque lo amas, porque te deleitas, porque quieres caminar en el camino de la justicia. No porque, ay, tengo que ir porque si no me va a ir mal, tengo que ir porque tengo este problema, tengo que ir porque tengo este problema, tengo que ir por mis hijos, tengo que ir por mi marido, porque tengo que ir por mi esposa, tengo que ir por estas cosas. Esas son las cosas erróneas por las cuales te acercas a Dios. No sirven. Es un amor interesado. Y el amor interesado se acaba cuando consigue lo que quiere. ¿Capish? Entonces, si vas a seguir a Dios, lo vas a seguir porque lo amas, porque te deleitas en Él, porque quieres a Dios, porque quieres vivir en santidad, no por las cosas que Él te vaya a dar, no por los bonuses, la vida buena, la vida nueva, ni nada. Vas a seguirlo, te lo he dicho muchas veces, por amor. Entonces, por eso hoy en día los cristianos están muy acostumbrados al cabresto y al freno. A veces están patinando para ir al mundo. Y el freno ahí está. ¿Sí? ¿A poco no ha pasado? ¿Cómo quisiera ir, darme una atascada en el mundo? Es como que Dios es bueno. Ahí cuando venga ahí va a estar. Si es que vienes, pero bueno. Igual y regresas. ¿Cuántas veces? Él perdona 490 veces en un solo día. Eso. ¿No entendemos? Que no necesites freno. Esa es la libertad. ¿Cuál es la libertad? Estoy suelto. Y aunque estoy suelto, no me regreso a mi vómito.
No me regreso al lodo. Estoy suelto. Estoy libre. No me atasco en la iniquidad porque no quiero atascarme. No porque me estén agarrando. Miran la vida, diferente. ¿Podré vivir esa vida? Claro que sí. ¿Quieres? Es cuestión de querer. No hay nada difícil en este camino. Es cuestión de realmente querer. Y yo te aseguro que aún si tú no hubieras nacido del Espíritu, si tú buscaras a Dios con todo el corazón, aún lo encontrarías. Aún. Todo el corazón a veces suena así como que tienes que hacer muchas cosas, así como que tienes que hacer un proceso bien largo para llegar a todo el corazón. No, todo el corazón no es un proceso así largo, todo el corazón es nada más realmente querer. Así de fácil. Realmente querer hacerlo es todo. No tienes que ir como todo el corazón suena así, híjole. ¿Cuándo voy a dar todo mi corazón? No, es como la fe. Tú puedes dar todo tu corazón ahorita. ¿No entendemos? ¿Cuál era el otro rico? 111:10. 111:10, Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¡Pum! ¿Qué tal? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué pasa con los que no practican sus mandamientos? Tienen el entendimiento ensoberbecido, entenebrecido, cegados, cojos, ciegos. Tú nómbralo. En el Espíritu. Nos vemos. ¿O no? ¿Nos entendemos? Ahí está el micrófono. ¿Dónde está el diácono? Órale, órale. Estaba leyendo los proverbios porque me encantan y los salmos, pero estoy notando que el Espíritu de Dios le habló a David muchas cosas con diferentes palabras de lo mismo que dijo su hijo Salomón. ¿Me entiende? Sí. Entonces, digo yo, en la Biblia, en los salmos, te dice lo mismo que en los proverbios, con diferentes palabras. En parte. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué es ser temeroso del Señor? Aborrecer lo malo es ser temeroso de Dios. Entonces, el que aborrece lo malo es el principio de ser sabio. En pocas palabras, empieza. Lo habíamos hablado, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? ¿Estaban aquí? Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, el que aborrece lo malo, ese empieza a ser sabio. Está en sus principios de sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo viene el entendimiento? Otra vez, el entendimiento viene por practicar sus mandamientos. Una cosa con la otra. Yo creo en Dios, Él me dio mandamientos, yo practico esos mandamientos, mi entendimiento se desarrolla. Y mientras más mi entendimiento se desarrolle, más voy a ver, más fácil se me va a hacer obedecer, más voy a caminar en santidad. Porque estoy mirando cada vez más como Dios. Mi entendimiento se está alumbrando. Cuando leo la Biblia, va a ser bien fácil de entenderla. ¿Por qué? Porque el entendimiento está abierto. Cuando tú te encargas de hacer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo dentro de la ley real, cuando tú lees la Biblia, no vas a encontrar ni un versículo cerrado, a menos que sean cosas que no son para ti saber. Pero en cuanto a la forma de conducta y todo, abiertos. ¿Está bueno? ¿Oramos o qué? ¿Está todo claro? ¿Quedó claro el entendimiento? Bendito Rey. Muchas gracias, Dios Santo, por tu bendita palabra que nos has dado hoy. En el nombre de Jesús, en tus manos, encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo para ser un pueblo entendido, un pueblo obediente, un pueblo con corazón completo siguiéndote a ti para hacer tu voluntad y en ninguna manera yéndose tras lo que no aprovechan ni los deseos de la carne, sino negados a sí mismos, viviendo y buscando cada día vivir en tu espíritu y por medio de tu espíritu en fe y para gloria de tu nombre.
Te doy gracias por traernos tu palabra este día y por enseñarnos en tu misericordia y verdad y guiarnos por medio de tu Santo Espíritu el camino que debemos andar. También para que la voluntad de cada uno de nosotros esté puesta en tus mandamientos, esté puesta en ti, en tu palabra, para meditar en ella y de día y de noche, en el nombre de Jesús. Amén. Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y te dé paz. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.